Bienvenidos, gracias por estar aquí. Esta sería la primera sesión del Congreso Hermes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en esta primera mesa. Y no sé si es correcto, pero me voy a presentar antes de los invitados. Yo soy María Fernanda Guevara y vengo de SIC University de Madrid, ¿no? Y bueno, tengo el honor de presentar a nuestros primeros tres ponentes y voy a empezar con Rodrigo Marinas Prieto. A ver, Rodrigo tiene una ponencia sobre desinformación y fact-checking en la Universidad Española, presencia, desafíos y oportunidades. Rodrigo es investigador predoctoral en el grupo de investigación, comunicación, política, periodismo y democracia de la Universitat Pompeu Fabra, con una tesis sobre periodismo constructivo. Graduado en Filosofía, Política y Economía de la UAM y máster en Investigación en Comunicación en la UPF. Ha trabajado como redactor en prensa generalista y participado en proyectos de divulgación cultural. Le damos la bienvenida y, bueno, tenemos 15 minutos para su presentación. Gracias. A ti. Vale, perfecto. Funciona. Muchas gracias por la presentación. Quiero primero contextualizar esta investigación que nace dentro del proyecto de investigación FactMedia, donde estudiamos durante 5 años los instrumentos de rendición de cuentas contra la desinformación, especialmente la evolución que ha tenido algo que ahora normalizamos y llamamos comúnmente las plataformas de fact-checking o de verificación. En este lustro, nuestro equipo de 19 investigadores ha analizado, liderados por Ruth Rodríguez y Marcel Mauri, más de 15 publicaciones que podéis revisar en el QR de nuestra web, en este proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia. Buena parte de nuestros esfuerzos se han encaminado a analizar la presencia de estas plataformas y estas herramientas en la oferta de las universidades españolas. ¿Para qué? Pues precisamente para formar a aquellos redactores que estarán en la primera línea al salir de sus facultades. Por ejemplo, estas semanas hemos visto cómo una simple captura de WhatsApp recortada ha desencadenado que medios de alcance nacional circularan un bulo sobre un guardia civil que quería atentar contra el presidente del gobierno español, no el canario. También queremos otorgar las herramientas para detectar situaciones como esta y prevenir elementos más complejos como vídeos descontextualizados o vídeos que hayan sido publicados por cuentas que son bots. Esta investigación, que concluyó en la propuesta curricular que les comentaba, tenía 3 fases y es la base sobre la que construimos este complejo documento con todos estos autores que participamos en su elaboración. Primero, comenzamos con un análisis de los planes de estudio de las facultades de periodismo y comunicación de las universidades nacionales. Después estudiamos las percepciones del alumnado a través de grupos focales y, por último, contamos también con las experiencias del profesorado en las aulas, mediante unas entrevistas en profundidad de aquellas materias que abordaban la desinformación con más detalle. Comenzamos con una primera criba de los 54 planes de estudio en periodismo comunicación del curso académico 2023-24. Y aquí seleccionamos asignaturas que abordaran este contenido vinculado con la desinformación, la rendición de cuentas y la verificación de contenido. Entre las 23 categorías que aplicamos, pueden ver que resultaron 49 asignaturas, de las cuales un segundo análisis arrojó que las que ven marcadas en naranja, unas 32, abordaban un contenido vinculado con estas materias, pero no de manera profunda, y de las cuales solo 4 materias tenían a la verificación informativa como protagonista de esta guía docente. Entonces, de aquí emergíamos este primer titular de nuestra investigación, que solo el 7% de facultades de comunicación españolas abordaban la desinformación con materias muy específicas. Y ahora pasaremos del papel a la experiencia en las aulas. Con el alumnado investigamos una muestra de 26 estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual, la mayoría de último curso, de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Carlos III de Madrid
y la Universidad de Mondragón. Los grupos focales se estructuraron en estos 5 bloques temáticos que pueden ver en las diapositivas y, bueno, dentro de su concepción mayoritaria sobre el estado actual del periodismo y su escenario futuro, que no era muy optimista, destacaban este componente de la falta de tiempo que hay en las redacciones en nuestro día a día y que ya desde su etapa formativa están percibiendo. Pero, por otra parte, este alumnado también mostró un amplio consenso en varios aspectos. Para empezar, a nivel teórico, son conscientes del componente de intencionalidad que tiene esta desinformación, o como distinguen los anglosajones, ¿no?, entre esta misinformation, por un posible error, o esta disinformation. También demandan, entonces, que haya una fundamentación teórica sobre este concepto. ¿De qué forma? Pues, como ven en la diapositiva, con una asignatura obligatoria que, a ser posible, se pudiera impartir desde las primeras etapas del grado y que no fuera un apunte o una diapositiva final en alguna otra asignatura troncal, como de ontología, sino que se le otorgara más protagonismo. Y aunque no haya una representatividad estadística, porque estos eran los grupos focales, con una muestra reducida, nos llamó la atención que ni el 40% de estos estudiantes cursaron asignaturas con contenido específico sobre desinformación y verificación en nuestra época. Entonces, la mayoría se daba esta situación de que conocían plataformas bien conocidas hoy como Neutral o Maldita.es, pero que apenas las utilizasen. Por último, también les dejo aquí unos fragmentos que creo que eran, bueno, un poco significativos del sentir de estos alumnos y alumnas que participaron en nuestros talleres. Ahora pasamos con la tercera fase, la de estos profesores, que se encargaban de aquellas 4 asignaturas que más abordaban con detalle la desinformación y la verificación sobre el papel. E incluimos también un quinto docente de este subgrupo de las 32 asignaturas que les mencionaba, en este caso el de la Universidad Pompeu Fabra. Con los detalles que pueden observar en la tabla, emergieron unos 4 bloques temáticos que, bueno, posteriormente analizamos con el software Atlas-T y concluimos que estas asignaturas se encuentran en un escenario pionero, porque fueron creadas hace menos de 5 cursos académicos, y también que ninguno de sus docentes había trabajado profesionalmente como fact-checker, aunque es cierto que es verdad que varios de ellos consideraron invitar a profesionales de estas plataformas para impartir, por ejemplo, una clase magistral o algún taller puntual para poder introducir a las plataformas en el sector educativo. ¿Y cómo ven este profesorado al alumnado de estas asignaturas concretas? Pues por una parte destacaron que tenían una soltura en el manejo de herramientas audiovisuales, en cómo hacer montajes de vídeos con guiones atractivos y en el manejo mismo de herramientas como las que pueden ver allí, como las que hay en el paquete de Google o Bot Sentinel o Invit. Pero por otra parte, también detectaron una cierta carencia en algo que podríamos llamar competencias básicas de selección de fuentes informativas, pasando desde cuáles son los criterios mismos de búsqueda hasta evaluar cuál es la fiabilidad de esa fuente y distinguir, por ejemplo, entre información o hechos y opinión. Precisamente, los profesores declararon que el contenido sobre el que realmente pivotaba sus asignaturas eran estas instrucciones básicas sobre selección de fuentes y que tuvieron que sacrificar contenido más avanzado en pro de estas materias más elementales porque realmente detectaron un déficit considerable. Y también, por ejemplo, esto decían que se trasladaba también a las habilidades de redacción misma. Una profesora nos comentaba cómo cuando les pedía una redacción de más de 6-7 párrafos, ya casi como que temblaban un poco los alumnos. Esto igual también es un fenómeno de de otras situaciones más complejas de otro tipo de investigaciones. Y la metodología con la que impartían estas enseñanzas sobre verificación también consistió en 2 trabajos principales. Los estudios de aprendizaje por casos, donde cogían noticias de actualidad como las que les he mencionado de Guardia Civil, pero también cogiendo algunos casos históricos
como campañas de propaganda de los años 80. Y por otra parte, les pedían también hacer un análisis justificado de por qué un bulo real o un bulo que hubieran hecho ficticio para clase era o no mentira. Aquí en este caso podíamos hablar de, volviendo al ejemplo que os decía el Guardia Civil, tener que ser capaces de ir hasta la fuente primaria, que en este caso se trataba del sumario de una investigación judicial. También, por destacar un par de fragmentos, algunos de estos profesores sean optimistas con el rol que pueden tener en el futuro estos fact-checkers como una disciplina periodística distinguida y que podrían tener un rol específico dentro de una redacción como el que tienen los especialistas en SEO. Otro docente también destacaba que las plataformas que en España podemos decir que llevan más o menos una década siendo conocidas, tienen todavía muchos retos por delante, no solo para ser conocidas por el público general, sino también para establecer estas alianzas estratégicas con actores como los que estamos representando hoy aquí, ¿no? Con las facultades de comunicación. Y en conclusión, estos resultados arrojan un diagnóstico pues, que consideramos desde nuestro proyecto relevante para la oferta educativa en el desafío de la desinformación. Vemos que solo este 7% de asignaturas de las facultades abordaban propiamente el fact-checking y la desinformación como una temática central, aunque también, por otro lado, destacamos que existe un puñado de estas materias que pueden servir como ejemplo y como referente para seguir construyendo y profundizar en este reto educativo. Tanto el alumnado como el profesorado reclamaba también esta mayor presencia de un manejo de herramientas digitales pues para todo tipo de situaciones, ¿no? Como verificar los metadatos de cualquier imagen o cualquier vídeo o de un contenido que circule por redes sociales. Y no hablemos más ahora en tiempos del auge de la inteligencia artificial generativa. Pero claro, luego había una divergencia interesante entre los contenidos teóricos, porque mientras que los estudiantes también abogaban por profundizar en la fundamentación teórica o los antecedentes históricos de la desinformación contemporánea, el profesorado también pedía volver un poco también a las raíces y también dedicar más tiempo sobre lo que consideramos principios de ontología básica de la profesión y también destrezas básicas como lo es la redacción periodística y la selección más básica de fuentes. Por lo tanto, también destacamos que las plataformas aquí se pueden consolidar como un actor clave no solo en su servicio público a la ciudadanía y en la alfabetización mediática de cada ciudadano, sino también en la formación de los periodistas del mañana. Esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, según las instrucciones que he recibido por parte del Congreso, el momento del debate, las preguntas serán al finalizar la ronda de exposiciones. Con eso, entonces, pasamos, gracias, a la segunda, titulada Valoración y Prospectiva Profesional de la IA entre universitarios del área de comunicación. Jesús Mulagrau, de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Segarra Saavedra, Universidad de Alicante, y Belén Cambronero Saiz, de la Universidad Internacional de La Rioja. Belén es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y doctora en Estudios de Género, Líneas de Comunicación y Salud. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Alicante desde 2016. Trabaja como investigador y docente en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha realizado estancias en diferentes universidades de Europa, Australia y América Latina y colaborado con numerosos grupos de investigación. Publicado más de una veintena de artículos centrados en salud, comunicación y género. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, me vais a perdonar porque no me he traído las progresivas, entonces tengo dificultades visuales para ver la pantalla que tengo delante, así que voy a intentar combinar las dos pantallas y hacerlo bien. Bueno, muchas gracias por asistir. Efectivamente, vamos a presentar una comunicación titulada El uso de la inteligencia artificial generativa
por el alumnado universitario de comunicación para evaluar el conocimiento, las ventajas y desventajas percibidas por el estudiantado y la perspectiva profesional. Y, como bien decíamos, esta comunicación ha sido un trabajo colaborativo desarrollado conjuntamente por el doctor Jesús Mulagrau, de la Universidad Miguel Hernández, por el doctor Jesús Segarra Saavedra, de la Universidad de Alicante, y por mí misma, que soy la doctora Belén Cambronero Saiz, de la Universidad Internacional de La Rioja. Y por poner un marco contextual a la investigación, pues simplemente mencionar que desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 2022 se ha generalizado el uso de herramientas de inteligencia artificial entre el estudiantado universitario. Y estudios previos ya han demostrado que se utiliza de forma generalizada como herramientas auxiliares, ya que, entre otras bondades, permite mejorar la eficiencia en la realización de las actividades de evaluación continua y también, por supuesto, optimizar los esfuerzos requeridos para realizar esas actividades. Eso en cuanto a las tareas académicas, pero luego también en relación con la docencia también tiene sus bondades, que es, por ejemplo, la personalización de la experiencia de aprendizaje, ya que permite ahondar mucho más en determinados conceptos que pueden ser complejos y permite además una retroalimentación, que todo esto, usado con ética, puede contribuir a la mejora del pensamiento humano y a facilitar sobre todo la comprensión de temas complejos. Pero, como ya sabemos, el uso de la IA no está exenta de riesgos y uno de los principales es el riesgo para la adquisición de competencias universitarias. Ahora, que, como sabemos, entre las competencias universitarias prioritarias pues es el desarrollo de la capacidad crítica del estudiantado y alentar a la adquisición de nuevos conocimientos. Sin embargo, con estas herramientas pues podemos contribuir a que se incremente todavía más la dependencia tecnológica de los estudiantes y limitar su capacidad resolutiva. Además, hay otros problemas relacionados ya con aspectos éticos que también todos sabemos, relacionados con el plagio, el engaño u otros comportamientos que no solo afectan al estudiantado, sino también al personal docente e investigador. Ya sabemos que, además, este tipo de violaciones éticas son cada vez más difíciles, siguen siendo muy difíciles de detectar y, por lo tanto, la evaluación de los estudiantes también se complejiza todavía más al no tener criterios objetivos para realmente evaluar conocimientos. Esto, a medio plazo, puede ser muy perjudicial porque puede incluso disminuir el valor de los títulos académicos y, por lo tanto, también perjudicar la empleabilidad de los estudiantes, que es el fin último, ¿no? Y, en este sentido, considerábamos que era relevante hacer investigaciones para profundizar un poco en el conocimiento que tienen los estudiantes sobre las herramientas de IA y también el uso que le están dando actualmente. Entonces, con este objetivo general de explorar cómo un grupo de alumnos universitarios españoles de grado en áreas de comunicación estaban integrando las herramientas de IA, pues hemos diseñado una serie de objetivos específicos. El primero de ellos, analizar el conocimiento y el uso de las herramientas de inteligencia artificial por parte del estudiantado, identificar principales ventajas e inconvenientes percibidas por los propios estudiantes y todo esto pues, contribuirá a hacer una reflexión sobre cómo la IA puede ayudar a diseñar y actualizar también futuras estrategias educativas y políticas universitarias. Para cumplir estos objetivos desarrollamos una metodología cuantitativa, sobre todo desarrollamos una encuesta que fue distribuida entre el 11 y el 13 de mayo de 2024. La encuesta se realizó online, pero se distribuyó presencialmente entre universitarios de grados de áreas de comunicación de títulos que se impartían tanto en la Universidad de Alicante como en la Miguel Hernández. Y estos títulos pues, incluyen pues, el grado de periodismo, el doble grado de comunicación audiovisual y periodismo, el grado de organización de eventos, protocolos y relaciones institucionales y luego el grado de publicidad y relaciones públicas de ambas universidades, tanto de la UA como de la Miguel Hernández. Entonces, al final, nuestra muestra eran estudiantes que estaban al menos matriculados en una asignatura de cualquiera de estos grados. El universo, en principio, eran 324 estudiantes, eran los que estaban inscritos en alguna asignatura de estas titulaciones y, finalmente, nos respondieron 216, lo que supone un 66,6% de tasa de respuesta. Con esta información lo que hicimos fue un análisis de contenido, elaboramos una batería de preguntas para hacer este cuestionario. Inicialmente se recogieron variables de tipo sociodemográfico para poder identificar pues, el perfil sociodemográfico del alumnado, ¿no? Sexo, universidad, titulación que está realizando.
Y una vez identificadas estas variables, sobre todo de cruce, pasamos al análisis de contenido, que lo dividimos en diferentes bloques temáticos. Lo primero que nos interesaba era saber el uso que hacían de las herramientas de IA, y para eso el cuestionario tenía una serie de preguntas cerradas donde proponíamos o preguntábamos por el conocimiento de herramientas de IA que ya podían ser generales o específicas del área de comunicación. Para hacer ese listado consultamos un repositorio privado que tenía más de 900 herramientas de IA, muchas de ellas completamente desconocidas para nosotros, imaginaros la cantidad. Y bueno, las agrupamos entre herramientas de IA generalistas, herramientas específicas para la creación de texto creativo y herramientas para la creación de imágenes y narraciones. Entre las generales, pues ChatGPT, versión 3, versión 4, Gemini, YouChat, Cloud, las que todos conocemos. Luego, herramientas específicas para la generación de texto creativo, ya íbamos un poco más al detalle, pues Copy.ai, Hemingway Editor, Storybird, LanguageTool, bueno, una serie de herramientas que fuimos listando, he puesto solo unas cuantas, había más. Y luego también había una pregunta abierta por si los alumnos estaban utilizando otra concreta, también la podían poner. Y luego herramientas específicas para generación de imágenes y narraciones como Imagine.ai, Midjourney, Canva, Leonardo AI, etc. Otra de las cosas que nos interesaba saber era cómo percibían ellos... Sí, disculpad. Uy, me perdí hace ya un rato. Sí. ¿Cómo percibían ellos las ventajas y desventajas? Y les hicimos preguntas relacionadas con el impacto que ellos consideraban que iba a tener en su desarrollo académico y también el impacto que esto podía tener en su futuro profesional, en su empleabilidad. Otro bloque estaba relacionado con el acceso, porque ya sabemos que esto también puede ser un problema de equidad, ¿no? Y entonces les preguntábamos sobre todo por su predisposición al pago por herramientas de IA y por la percepción sobre la necesidad de formación en este tipo de herramientas y, por último, consideraciones éticas más relacionadas con la honestidad y la responsabilidad individual en la utilización de estas herramientas para la realización de trabajos de evaluación continua en el ámbito académico. Los datos se recogieron con ese formulario online que se almacenó en Drive, se llevó a Excel y de Excel viajó a SPSS para su tratamiento estadístico. Y entre los principales resultados, bueno, lo primero que quería hacer era un barrido sobre la distribución de la muestra por sexo y titulación, y vemos cómo el número de hombres es significativamente inferior al número de mujeres. Estos son frecuencias y porcentajes. Había 53 hombres frente a 161 mujeres, por lo tanto la muestra se desbalancea un poco, pero aparte de las frecuencias absolutas también hemos hecho relativas para poder evaluarlo todo. Entre las titulaciones, pues la que más alumnos tenía era el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, que era donde más alumnos matriculados había, tanto de hombres como de mujeres. Y luego, en segundo lugar, los hombres estaban matriculados mayoritariamente en periodismo y las mujeres en organización de eventos y protocolo. Lo que nos interesaba saber, y por eso desglosamos los datos por sexo, es si había diferencias en el uso de la IA, si había un mayor empeño de estas herramientas por parte de hombres o mujeres, o si había diferencias también dependiendo de la carrera universitaria que estudiaran. Y nos encontramos que no, que tanto, según las respuestas que nos dieron, tanto mujeres como hombres ya utilizaban la IA de manera prácticamente natural. El 91,3% de las mujeres declararon que la usaban, el 86,8% de los hombres también lo declararon y las personas que se habían clasificado como no binarios también decían utilizarlo. Es decir, no hay diferencias significativas por sexo, es una herramienta que se utiliza por igual. En cuanto al porcentaje de uso, dependiendo de la herramienta, bueno, pues esto, para sorpresa de nadie, las herramientas que más utilizaban, que más conocían, eran las herramientas de IA generalistas, ChatGPT 3, porque era la más consolidada en ese momento, ChatGPT 4, que es la que ya está actualmente vigente, eran las dos que mayoritariamente se usaban. Como podéis ver, no eran preguntas excluyentes, un alumno podía indicar que utilizaba más de una IA, pero bueno, en términos generales, casi todo ChatGPT, seguido de Gemini y ya en menor medida Copilot, Perplexity y YouChat. Así que de todas las herramientas que vemos aquí son todas generalistas. En cuanto al año de inicio, pues había algunos alumnos que declararon que habían empezado a utilizarla en el 2021,
pero tal y como veíamos al inicio, no fue hasta el lanzamiento de ChatGPT en 2022 cuando ya se extendió el uso generalizado de esta herramienta, alcanzando su techo en 2023. Aquí solo estamos hablando del año de inicio, por lo tanto, luego va a haber un declive, ¿no? El techo empezó en ese 2023. Y cuando vemos los datos ya, el recorrido histórico, ¿no? Pues vemos que en el año 2023 el 77,3% del estudiantado declaraba su uso y en el 2024, con ese sumatorio, ya era el 90%, el 90,3% que declaraba que la usaba. En cuanto a titulación, que también nos gustaba saber si había, bueno, estábamos interesados en saber si había diferencias por titulación y si utilizaban IAs específicas, como decíamos. Entonces, nuevamente nos encontramos que, independientemente de la titulación que estuvieran cursando, utilizaban mayoritariamente herramientas de IA generales, pero ya hablando casi de un uso residual, sí que empezaban a aparecer herramientas específicas como Imagen o Storybird. En el caso de Imagen nos sorprendió porque nosotros partíamos de la hipótesis de que probablemente fueran los estudiantes de publicidad los que más utilizaran esta herramienta, y eso sí se confirmó, pero en el caso de Storybird, que son herramientas sobre todo para la generación de textos, que pensábamos que quizá iba a tener mayor aceptación o mayor uso entre los estudiantes de periodismo, pues eso no fue así. Eran los estudiantes de organización de eventos y protocolo los que más declaraban haberla utilizado. Y esos datos son interesantes porque, sobre todo por el uso residual que demostraron hacer de estas herramientas. En cuanto a ventajas y desventajas, pues como veis, en términos cuantitativos había muchos más argumentos a favor del uso de la IA que en contra. Sin embargo, bueno, eso es en términos cuantitativos. En términos cualitativos ya sabemos que la cosa difiere. Entre los principales argumentos a favor del uso de la IA, pues sobre todo el ahorro de tiempo era el argumento que más se utilizaba. El ahorro de tiempo tanto en la generación de textos como sobre todo para el tratamiento de datos. Esto también resultó interesante, sobre todo porque son grados que en principio no trabajan mucho con datos numéricos, pero aún así decían que era una herramienta interesante para eso. Y luego otro dato interesante es la utilización de la IA para potenciar tareas creativas, que eso también en esta área nos interesaba. Pero aparte de estos argumentos que eran los más utilizados, pues había otros como, por ejemplo, la mejora en la toma de decisiones, mayor precisión en las respuestas o reducción del error humano, claro. Y de nuevo aquí considerábamos que quizá disciplinas como publicidad y relaciones públicas iba a ser la que más alegase que era una herramienta útil para el desarrollo creativo, pero de nuevo fueron los alumnos de organización de eventos los que más alegaron esa razón. Y en cuanto a las desventajas, las principales desventajas que se detectaron fue la disminución de las capacidades y la dependencia tecnológica, que ya habíamos mencionado antes, se repite este argumento, y la desconfianza en la fiabilidad de los datos. Y aquí sí fueron los estudiantes de periodismo los más escépticos con los resultados que arrojaba la IA, haciendo referencia en muchas ocasiones a las conocidas alucinaciones. Y por último, y para terminar ya con el apartado de resultados, preguntamos también sobre la predisposición a pagar por herramientas de IA y vimos que la mayor parte de los estudiantes, estos son frecuencias, la mayor parte de los estudiantes declaraba que no iban a pagar por la utilización de estas herramientas. Y había también un porcentaje, un número importante de alumnos que decía que tal vez lo consideraba. Sin embargo, lo más significativo es que muy pocos decían que sí y prácticamente era insignificante el número de estudiantes que alegaba que ya lo estaba haciendo. Es decir, de momento todavía no están dispuestos a pagar por el uso de estas herramientas y en la medida que se van especializando, más barrera de entrada van a tener, ¿no? Como conclusiones, entonces, podemos finalizar diciendo que pocos estudiantes utilizan herramientas de IA específicas del ámbito de la comunicación, que hay un uso muy residual de esas herramientas que mencionábamos que pueden contribuir a la elaboración de textos creativos o de creación de imágenes, como Storybird, Imagen Art o Midjourney, que el aprendizaje ha sido fundamentalmente autodidacta y que ha habido falta de capacitación técnica de herramientas y esto puede contribuir en generar un impacto negativo en el desarrollo de su carrera profesional. Y para los estudiantes de áreas de comunicación, la IA se percibe como una herramienta útil para optimizar el tiempo, ese tiempo que tanto mencionábamos como principal ventaja, y la calidad de los trabajos académicos.
Entre las principales preocupaciones, ya decíamos, la pérdida de habilidades fundamentales y también los riesgos éticos que mencionábamos, plagio. Y, por lo tanto, las universidades aquí pensamos que deben de asumir un papel mucho más activo en la alfabetización de herramientas específicas que creo que sí que pueden tener creemos que sí que pueden tener un impacto positivo en su futuro profesional, y también fomentar un uso adecuado y ético de la tecnología, proporcionar acceso de ella gratuito también, por supuesto, al estudiantado para eliminar brechas económicas y proporcionar un acceso mucho más equitativo. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias y disculpad. Muchas gracias, Belén. Bueno, pasamos a la ponencia de Francisco Julián Martínez Cano de la Universidad Miguel Hernández. Screencraft, aplicación de realidad virtual para la enseñanza de escenografía. Francisco es vicedecano del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, coeditor de la revista Miguel Hernández Journal, miembro del grupo de investigación OCAP y del grupo de investigación Articom de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, María Fernanda. ¿Me pasáis el...? Perdona. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Bueno, Screencraft es una aplicación, es una propuesta que vengo a compartir de una aplicación de realidad virtual para precisamente formar en el diseño de escenografía. Y bueno, es una propuesta en la cual estamos trabajando y estamos desarrollando actualmente, que forma parte del proyecto europeo Abraxas, Best Practices for High Immersion Experiences Design, en el cual participan 4 universidades: la Universidad Politécnica de Łódź, en Polonia, la Universidad de Vigo, la Universidad de Aveiro, en Portugal, y la Universidad Miguel Hernández. Bueno, estamos muy contentos de formar parte de este equipo y el proyecto Abraxas es un proyecto cuyo objetivo es diseñar una formación integral para cineastas, diseñadores, creativos y artistas, una formación integral en cuanto al diseño y creación de contenidos y narrativas en realidad virtual. Es por esto que en las 15 unidades temáticas, digamos, que forma esta formación o este planteamiento curricular, dentro de la unidad 2, la escenografía, en esta unidad concreta, pensamos o diseñamos esta idea o partimos de esta idea de crear una aplicación de realidad virtual en la cual pues estos creativos fueran capaces de aprender todas esas cuestiones relativas con la escenografía, que no es cuestión baladí. Bueno, esos objetivos que planteábamos, que recogemos en esta diapositiva, como pueden observar, bueno, pues partiendo de la base de ofrecer la posibilidad al creativo que aborda o que se enfrenta a esta experiencia de realidad virtual de explorar cómo el diseño espacial en sí es capaz de ser un elemento narrativo y emocional dentro de la propia diégesis. Abordar también cuestiones sobre composición y, bueno, sobre todo también tratar de aplicar todos los conceptos previos que pretendimos dentro de esta propuesta, que, como digo, todavía está en desarrollo. Bueno, los principios claves a la hora de poder diseñar una escenografía efectiva parten principalmente, en primer lugar, de la dinámica espacial. Y dentro de la dinámica espacial resaltamos estas cuestiones clave dentro de lo que entendemos como superposición espacial, es decir, crear capas de profundidad de interacción que realmente sean capaces de enriquecer la experiencia de inmersión del usuario en el contenido. Bueno, en este contexto, según Rieke y Werner, en 2017, ellos ya apuntan con que una organización espacial intuitiva, al fin y al cabo, va a ayudar y va a potenciar a que el usuario mantenga la conciencia situacional y a reducir, sobre todo, un elemento clave en el diseño de contenidos de realidad virtual, que es la sobrecarga informativa, la sobrecarga cognitiva. Bien, a
aparte de la dinámica espacial, otro de los principios clave es la jerarquía visual. Aquí juegan un papel fundamental el contraste, la escala y también el movimiento, aquellos elementos que realmente dentro de la propia puesta en escena tienen y presentan movimiento en sí, ¿no? En este principio clave de jerarquía visual, según Brown et al. En 2020, ya apuntan a que según los elementos críticos para la historia que se enfatizan o que enfatizan esta historia visualmente, los usuarios interactúan más con ellos. Es decir, esos elementos clave dentro de la jerarquía visual son los que realmente van a captar y van a transmitir o van a establecer esa continuidad lineal dentro de la diégesis narrativa. Esta alineación garantiza que la exploración no desvíe, al fin y al cabo, al usuario de la narrativa que se aborda, ¿no? Que se explora. En cuarto lugar es la iluminación, que nos permite, obviamente, participar de mayor o menor visibilidad dentro del entorno virtual que se diseña, ¿no? La profundidad, sombras dinámicas, volumetric lighting y el ambiente, en el cual juega un papel fundamental la temperatura de color, que atenderá también a las emociones, ¿no? que el propio usuario experimentará. Y, en cuarto lugar, la atmósfera, que entendemos se compone principalmente de estos tres elementos: texturas, paisajes sonoros y animaciones ambientales. En definitiva, la atmósfera va a ser el resultado de todos estos elementos y también va a ser crucial, ¿no? para mantener esa atención y esa relación del usuario con la experiencia narrativa que explora. Y, finalmente, el mantenimiento de la orientación es algo clave, un pilar fundamental también para que la experiencia de usuario que se diseña sea efectiva, y el compromiso emocional o el engagement, ¿no? Que va a depender del ritmo narrativo y del contraste sensorial junto al diseño interactivo a través del cual vamos a darle agencia al usuario. Bien, bueno, pues con todo esto planteamos el diseño de esta aplicación de realidad virtual, en la cual el creativo, cineasta, diseñador, se va a enfrentar a la construcción de una narrativa a través de los elementos que componen esa escenografía. Como podéis ver, parte de un fondo blanco neutro en el cual el usuario dentro del entorno virtual desplegará una serie de menús o ubicados dentro de sus muñecas, para poder ubicar los elementos tanto de mobiliario, iluminación, props y demás atrezos con los cuales construya esa narrativa. Se trata de construir esa narrativa de manera que cuando otro usuario acceda a ese entorno que se ha construido, sea capaz de alguna manera navegar a través de esa narrativa solamente habitando esos espacios virtuales. El planteamiento en cuanto a la interacción y a la experiencia, hablábamos de esos elementos de menú desplegables de muñecas, construcción paso a paso de esas escenas narrativas, recepción de feedback visual y áptico y, sobre todo, atender también a una interfaz accesible que también sea capaz de ser activada a través de comandos por voz y que sea también disponible y esté habilitada para las diferentes plataformas, ¿no? Bien, en cuanto a qué se le propone al usuario construir, planteamos dos escenas iniciales, una escena amorosa, de amor, romántica, ¿no? En la cual, pues, obviamente, se plantearán una serie de luces cálidas, velas, y una escena en la cual haya sucedido un asesinato, ¿no? En la cual, pues, podrá contar con elementos y props que le ayuden a crear esta escena, esta puesta en escena. En cuanto a cómo se va a evaluar el funcionamiento del usuario y su aprendizaje a través de la construcción de estos entornos virtuales, pretendemos que exista también un feedback a lo largo del recorrido en el cual el usuario vaya recibiendo esos reconocimientos o esos inputs de evaluación para que él sepa si está trabajando o no en el sentido correcto. Y también, obviamente, en dinámicas de grupo en las cuales, como decía antes, cuando otro usuario acceda a ese entorno,
pues se pueda contrastar si efectivamente el espacio en sí diseñado en esa aplicación, en ese entorno virtual, transmite y es capaz de contar esa historia. También estamos planteando ya para a futuro versiones multijugador, diferentes escenas temáticas y algunas herramientas más avanzadas en cuanto al diseño. Vamos poco a poco, como digo, esto es una propuesta, estamos trabajando en el desarrollo de esta en concreto y, bueno, de momento estamos, como digo, muy contentos con hacia dónde nos está llevando. En definitiva, y como ciertas reflexiones finales, simplemente apuntar que a medida que, en definitiva, la tecnología avanza y nos permite trabajar y generar contenidos en otros medios y plataformas, obviamente esto nos proporciona establecer unas dinámicas docentes y una enseñanza también dirigida en el contexto de la creación de contenidos para estos nuevos formatos. Con lo cual, consideramos que para crear contenido en realidad virtual y formar a los creativos en el diseño y creación de estos contenidos es necesario disponer de herramientas y aplicaciones en este formato que directamente trabajen con esta materia, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, tenemos tiempo para la ronda de preguntas, nos ponemos de acuerdo para debatir, para crear ideas sobre las ponencias de nuestros colegas. Tienen la palabra quien desee comenzar. Muy bien. Sí. Quería felicitarles por las presentaciones, pero preguntar en concreto a Belén. Sí. Hola. Le quería preguntar a Belén, como el estudio que habéis hecho no sé si es en la UNIR o cómo ha sido realizado, o sea, ¿es estudiantes presenciales o son...? Si he llegado cuando ya había explicado la ficha técnica y no le he atendido. Bueno, la pregunta en realidad no tiene que ver con la ficha técnica, sino con qué cuestiones os planteáis desde la universidad en cuanto a las amenazas que suponen para los procesos de aprendizaje una incorporación tan rápida de la IA sin haber valorado, porque no nos ha dado tiempo a los docentes, el impacto que tiene realmente en un aprendizaje a medio o largo plazo de conceptos como más de profundidad. Es decir, yo ahora mismo la IA la veo más como una amenaza que como una ayuda para el aprendizaje de los estudiantes. En los 2 últimos años
No soy capaz de mensurar cómo ha afectado su aprendizaje, pero veo que la incorporación ha sido bestial, brutal, tanto que he vuelto a pedirles ensayos y trabajos hechos a mano, cosa que no hacía desde hacía 12, 15 años a lo mejor. Entonces, no sé si todas esas ideas se están barajando, las estáis barajando, me imagino que sí, por supuesto, a ver si nos puedes decir algo. Y también en los propios estudiantes, creo que en gran medida nuestra misión es hacerles conscientes de cómo afecta esto al proceso de conocimiento, o sea, me refiero más a las cuestiones de profundidad, al sentido crítico, a elaborar pensamientos complejos, a ser capaz de mantener un discurso autónomo, o por lo menos buscar fuentes más autónomas, lo que son las fuentes primarias, valorar las fuentes primarias, someter a juicio lo que dice una máquina. No sé, el propio proceso de lectura comprensiva, contemplativa, lenta, no sé, lo que es pensar. O sea, bueno, gracias. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Desafortunadamente creo que no te voy a poder dar muchas respuestas, pero bueno, en cuanto a la selección de la muestra, lo hicimos al final únicamente con alumnos que acudían a la universidad presencialmente. Yo también imparto online con estudiantes de publicidad, pero como impartía en otro cuatrimestre, finalmente no cogimos alumnos de mi universidad y solamente cogimos de la universidad de mis compañeros, que eran presenciales. Se distribuyó en la propia aula, se distribuyó el QR y la encuesta se hacía online, pero alumnos presenciales. Y respecto a las amenazas que puede suponer la IA, pues efectivamente nos estamos encontrando con un uso masivo de IA para el desarrollo de actividades académicas. Consideramos que puede ser perjudicial efectivamente si son herramientas que no fomentan el pensamiento crítico, pero no podemos tampoco cerrar la puerta a su uso. Considero que tenemos que abrirlas, pero es verdad que tenemos que establecer también unos procedimientos que sobre todo respeten las buenas prácticas y la ética para no incurrir en ese uso abusivo de textos, de generación de textos que finalmente no contribuyen para el desarrollo académico del estudiantado. Lo que proponíamos nosotros eran con herramientas específicas, sobre todo de tipo creativo, que ahí consideramos que sí que pueden ser una gran ayuda, que pueden agilizar muchas tareas que se demandan en cuanto a narración de textos creativos, creación de imágenes, etcétera. Pero el problema viene cuando se utiliza, como veíamos en el estudio, para la realización de actividades de evaluación continua y simplemente se confía en los resultados de la IA y no se hace esa evaluación crítica y no se fomenta ese pensamiento crítico. Soluciones, la verdad es que creo que deben de ser muy meditadas, muy reflexionadas. Creo que se tiene que profundizar todavía muchísimo más y establecer procedimientos a nivel institucional para garantizar que el uso de la IA sea adecuado y, sobre todo, contribuya al desarrollo de los estudiantes y no al contrario, que suponga una amenaza, como bien dices. Pero de momento la verdad es que no tenemos una solución porque no se puede prohibir el uso de esas herramientas, pero creemos que sí que hay otras herramientas que pueden favorecer y contribuir a su desarrollo profesional. Y son herramientas que creo que también pueden ayudar a su empleabilidad. Así que, bueno, tenemos ahí las dos caras de la misma moneda. No sé si con eso he respondido más o menos a tu pregunta, sin poderte dar ninguna certeza, claro. Están diseñadas de manera individual, de manera que no conectan entre sí porque van, digamos, en un proceso increciendo en profundidad, ¿no?, de contenidos y de conexión entre lo que se va trabajando. Esta unidad en concreto, me equivoqué antes, dije que era la unidad 2, es que como estamos trabajando en dos a la vez, por ejemplo, la unidad 2 es la que se centra en trabajar todos los principios de la Gestalt, las leyes de la Gestalt en cuanto a composición visual y llevarlas de algún modo en el contexto de la creación de contenido en realidad virtual, ¿no? Y por ponerte el ejemplo, ¿no? Esta es la unidad 2 y en la unidad 7, que está ya más al medio, es donde se encuentra
la propuesta en la que se encuentra, ¿no?, el Screencraft, que se centra más en esa producción escenográfica. Conforme vamos continuando, también tenemos unidades que abordan más la cuestión del sonido, la creación sonora dentro de la creación y la experiencia audiovisual en realidad virtual. En fin, hace un recorrido que realmente aborda todos los elementos y todo aquello que es necesario pero no están necesariamente contenidos integrados entre sí para que al final hayan desarrollado un proyecto, sino que es más la idea de que tengan todas esas herramientas para luego poder manejar, sí, que ya ellos creen lo que consideren. Gracias. ¿Está ya? Sí. Hola, buenas. Yo un poco, volviendo a la pregunta anterior, Belén, he visto los datos de utilización de la inteligencia artificial por parte de estudiantes de comunicación y a mí me ha parecido esperanzador, porque, aunque bueno, luego en las conclusiones se dice que puede ser por desconocimiento y tal, yo creo que en el periodismo el hecho de ese uso tan bajo es esperanzador porque un poco nos remite a la praxis clásica del periodismo tradicional, ¿no? Que el factor humano que en el periodismo es muy elevado, muy importante. Desde luego no creo que te lo pueda dar la inteligencia artificial. Y la praxis clásica, hablamos de documentación en fuentes fiables, la comprobación, todo eso yo creo que es un factor humano, el modo de transmitir. El dato es importante, pero el relato y la manera también, la manera de transmitirlo. Tú puedes tener un dato muy importante, pero si no acertas con la manera de transmitir, empatizas, conectas, yo creo que se pierde mucho. Pero bueno, sobre todo, quiero decir que bueno, en el caso de la comunicación me parece, a mí por lo menos me parece positivo y esperanzador el hecho de que ese trabajo reflexivo que es importantísimo de documentación, de comprobación, no lo fíen a la inteligencia artificial, que claro que puede ser muy cómodo, pero creo que reduciría mucho la calidad. Pienso, sin por ello decir que no haya cosas utilizables, sobre todo en materia de documentación, de datos, pero bueno, el factor humano, que creo que es importante conservarlo, creo que ahí la inteligencia artificial, hacer descansar en eso esa parte del periodismo sería terrible, vamos. Pues completamente de acuerdo contigo. De hecho, los estudiantes de periodismo veíamos que eran también los más escépticos. Eso no implica que los estudiantes de otros grados no cuestionasen la veracidad de la información que reciben, pero no pretendíamos tanto meternos al detalle de si los alumnos verifican o no la información que reciben, sino simplemente la confianza percibida, y los alumnos de periodismo eran los más escépticos en ese sentido. Pero cuando nosotros hablábamos de utilización de herramientas específicas, nos referimos sobre todo a herramientas creativas, ¿no? No tanto el redactar la noticia, en consultar fuentes de información fiables, etcétera, que eso, por supuesto, sigue siendo fundamental, sino sobre todo a la creación de titulares. Por ejemplo, crear un titular que a lo mejor tenga un carácter más creativo, pues a lo mejor la IA sí que nos puede ayudar. Eso no quiere decir que tenga que ser la fuente principal de información, efectivamente. Pero creo que son herramientas que son complementarias. O sea, quiero decir que no tenemos tampoco que demonizarla, porque también tiene posibilidades, sobre todo de tipo creativo, que pueden resultar muy útiles, siempre haciendo énfasis en la importancia de utilización de fuentes primarias, comprobación de datos, etcétera. Por supuesto, son cosas que yo considero que no deberían de ser excluyentes, y para eso deberíamos precisamente desde la universidad alfabetizar en el uso de estas herramientas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros participantes, gracias a ustedes por las intervenciones. Y bueno, hemos dado inauguración al Congreso y hemos finalizado la primera mesa. Muchas gracias.